pero que en cualquier caso la lectura final es pues esta inflación mucho más crónica, con unos Ujú. porcentajes de inflación clarísimamente por encima del 2%. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Arrancamos este especial Banco Central Europeo en el que vamos a tener pues mucho que comentar, aparte de la decisión del Banco Central Europeo de la subida de tipos de interés que se espera que sea de 75 puntos básicos. 50 es lo que subió ayer el Banco Central de Canadá, pero aquí en el Banco Central Europeo ya sabéis que vamos todavía muy retrasados, que todavía se espera esa subida de 75 puntos básicos y que ya veremos qué dice de cara a las próximas, si es la última subida tan fuerte de 75 puntos básicos o de cara a las próximas se decide aminorar el ritmo de subidas de tipos de interés. Lo vamos a contar aquí. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver esa decisión de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, la rueda de prensa de Christine Lagarde, todo el análisis de lo que vaya diciendo y las reacciones de lo más importante con los invitados que, como digo, van a pasarse por aquí. También la publicación del dato del PIB de Estados Unidos. Se espera el GDP Now de la Fed de Atlanta esperaba un 3,1% de expansión en este trimestre. El consenso espera un 2%. Vamos a ver si viene un dato muy bueno y cómo se lo toma el mercado. Si lo bueno es malo o lo malo es bueno, como en otras ocasiones. Si el mercado nos trolea o no. Si Wall Street camina al alza o no. Vamos a ver porque lo tenemos muy intenso y sobre todo con la cita de la Reserva Federal de la próxima semana, que también os cito por aquí. Y que van a venir invitados de lujo. Ya hay 2 confirmados y os los avanzo, que son Hugo Ferrer y José Luis Cárpatos. Van a venir por aquí el próximo miércoles. Cita clave también de la Reserva Federal de la subida de tipos de interés y si está el pivot o no cerca. Y está con nosotros por aquí, como decía, Edgar Fernández, asesor de Tercio Capital, de los locos de Wall Street. Edgar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Héctor. Encantado de estar por aquí. A ver qué sacamos en claro hoy. A ver qué sacamos en claro, porque lo vamos a ver aquí los dos juntos, ¿no? O sea, es la decisión, que, como digo, de subida de tipos de interés. Mientras, en los 5 minutos que tenemos antes de que se decida, porque hemos tenido actualidad y había comentado que íbamos a repasar algo de lo que ha sucedido con Credit Suisse, que antes te lo he comentado también por privado. Y simplemente por decirte cómo estás viendo el tema del sector financiero. Credit Suisse lo que han anunciado son 2 ampliaciones de capital y pérdidas de 6.000 millones de euros aproximadamente, 5.900 millones de pérdidas, como vemos aquí en esta información, y ajustes de plantillas que tienen pensados para los próximos años de 9.000 personas, ¿no? 9.000 empleados. ¿Crees que esto, sé que no sigues del todo la compañía, ¿no? Y tal, pero viendo el esquema que hay de fondo, es ruido para el sector bancario, ¿cómo lo ves así a modo general, ¿no? La banca privada en Europa. A ver, el problema que ha tenido Credit Suisse históricamente, y es una de las razones por las que no sigo la compañía, es que han perdido su cultura tradicional suiza de banca privada para meterse y ser más el típico banco de inversión más de cultura londinense o de Nueva York, ¿no? De hecho, hay muchos accionistas que están protestando por ello, ¿no? Que Credit Suisse ha perdido la esencia de lo que era un banco privado de wealth management, ¿no? De gestión de patrimonios. Y han entrado en muchísimas más cosas y han cambiado la cultura, ¿no? Entonces, teniendo eso en claro, pues lo que nos tenemos que preguntar quizás es si lo que está pasando con Credit Suisse es extrapolable a todo el sistema financiero. Y no es así por lo general, no es así. ¿Vale? Podrá haber excepciones como siempre, pero por lo general no es así. El sector financiero, bueno, en España lo estamos viendo. Santander batiendo expectativas de beneficios, como sea Sabadell también batiendo beneficios. Es decir, en general los bancos llevan más de una década con muy pocos márgenes de intereses porque los bancos centrales han puesto los intereses a cero o negativo y por lo tanto el margen de interés que ellos han ganado ha sido muy bajo y ahora empiezan a recuperar un poco esos márgenes de intereses. Lo que sí que es cierto que también parte de estos despidos que va a tener Credit Suisse también lo estamos viendo en la banca tradicional. ¿Por qué? Pues porque como todo en la vida, la tecnología avanza y ya no se necesitan tantas personas como se necesitaban antes. Y ahora también la banca, después de una década que, como te he dicho, de poco margen de interés, ha tenido que adelgazarse a sí misma, ¿no? Y en el caso de Credit Suisse, aparte de ese adelgazamiento que necesita la banca en general en todo el mundo, aparte pues van a salir, entiendo yo,
de muchos negocios en los que no tendrían que haber entrado, que no forman parte de su cultura, ¿no? De banco suizo de gestión de patrimonios, ¿no? Tengo ya en pantalla, y me parece interesante más lo que estabas comentando, ya tengo en pantalla la página del Banco Central Europeo para ver la decisión al momento. Antes de que arranque, por aquí me estaban preguntando a Ana Mosquera Torres por el chat, que gracias por tu pregunta, y de hecho es una de las cosas que también quería preguntar, y además esta compañía sí que sé que la estaba siguiendo, y es los resultados de Meta. ¿Cómo lo has visto, el batacazo que se ha metido? Así a modo muy rápido, luego si quieres le damos un poquito más después de la decisión del BCE, pero rápidamente, a modo de titular, ¿qué titular dirías de estos resultados? Bueno, los resultados de Meta los tienes que analizar por dos partes. Una parte, el top line, que se dice, los ingresos más o menos estables. Claro, evidentemente eso al mercado no le gusta en una empresa que se supone que tiene que crecer a doble dígito alto para siempre, que es lo que se espera de este tipo de empresas, ¿no? Buenas noticias por parte de la aceleración de su conversión a vídeo corto con los Reels en Instagram. Ya el run rate en revenues ya es importante. Todavía malas noticias, que están tardando en monetizar WhatsApp, que ya han dicho que van a trabajar mucho más en ello, ¿no? En monetizar WhatsApp, pero las malas noticias vienen por la parte de estructura de costes, que Edgar, aumenta muchísimo. luego seguimos con esto, ya tenemos la decisión del Banco Central Europeo que sube los tipos de interés hasta el 2%, con lo cual 75 puntos básicos, que era lo que estaba esperando el mercado. Esto estaba muy cocinado. Vamos a ver qué nos dice Christine Lagarde en la rueda de prensa. 75 puntos básicos, lo tenemos aquí en el primer párrafo también para que lo podáis ver, lo hago grande. Reaccionando al momento, el Banco Central Europeo sigue la hoja de ruta que parecía establecida, no sigue ese camino de ni mensajes hacia acercarse al pivot, ni mucho menos de momento. La inflación aquí sigue subiendo, vamos muy por detrás de lo que estaba haciendo Estados Unidos dentro del entorno inflacionario que se estaba manejando allí, y sigue ese camino de endurecimiento. Reacción inicial a esta decisión, muy cocinado, como decíamos, Edgar, y seguramente todavía insuficiente, ¿no?, para controlar esa inflación en la Unión Europea, muy por encima del 8%, ¿no? Claro, es que al final, si hacemos un análisis teórico o académico o abstracto, los tipos de intereses en el último año no han aumentado, han disminuido. ¿Por qué? Porque el tipo de interés real es el tipo de interés nominal, que es lo que fija el Banco Central, menos la inflación. Como la inflación ha subido mucho más que el tipo de interés en el último año, pues los tipos de interés en realidad han bajado, ¿vale? Y lo que está haciendo los bancos centrales, el BCE en este caso, es acercarse, ¿no? Intentar frenar la inflación aumentando los tipos de interés. Cosa que yo no creo que vaya a surgir efecto, porque medidas contra la inflación o medidas económicas hay de dos tipos, fiscales y monetarias, ¿vale? Entonces, el Banco Central Europeo está aplicando lo que se llama una política fiscal contractiva, subiendo los tipos de interés, eso contrae la economía, mientras que los estados están aplicando políticas fiscales expansivas. Claro, es que con más más exactamente, con lo cual más difícil ese control de precios, ¿no? Exacto. Entonces, claro, una cosa se balancea con la otra, ¿no? ¿Qué es lo que creo que debería hacer Europa en general? Ya no hablando del Banco Central. Europa en general debería plantearse una política, ya no digo común, porque eso de común no me gusta, de que unos decidan para todos los países, pero sí de, oye, si estamos subiendo los tipos de interés, por lo menos no aumentes el gasto público, porque lo que harás es que los tipos de interés tengan que subir más, y eso va a afectar a cierta parte de la población que está muy desprotegida. Porque entre la población, ¿quién tiene, por ejemplo, las hipotecas a tipo variable? Pues, por ejemplo, en su mayoría, las rentas más bajas. En su mayoría. Sí, es cierto. En su mayoría. Porque el que tiene cierto nivel de renta ya le ofrecen buenas condiciones con un tipo de interés fijo, o también el que tiene un nivel
un nivel de formación sabe que siempre tiene que ir a tipo de interés fijo, siempre, en hipoteca siempre. Dependiendo también la duración del préstamo La y duración, claro, y el variable que te dependiendo de la ofrezcan, duración. ¿no? Claro, dependiendo de la duración, tú puedes decir, bueno, pues me meto en variable porque es mejor si me meto una deuda a 5 años. Pero debemos preguntarnos una cosa, ¿cuántas empresas se endeudan a tipo variable con una duración de 30 años? No, esto es Pero, verdad que no es que no. Y cuando te compras un coche, por ejemplo, tampoco te endeudas a tipo variable, ¿no? Es más en las hipotecas, el tipo de préstamo que se ha ido ofreciendo en los últimos años, ¿no? Y que esto se hizo más latente en la época del 2000 al 2008. En Estados Unidos aprendieron un poco de toda esta situación y aquí, bueno, pues han ido cocinando más hipotecas variables a medida que ha avanzado el tiempo. Pero es verdad que si analizas... Esto yo, fíjate que difiero algo contigo, Edgar, pero o sea, sin quitarte razón, quiero decirte. Claro, si tú analizas la situación macro de la Unión Europea, de la espiral tan complicada que nos hemos metido de deuda, que hemos comentado por aquí muchas veces, dices, hombre, los tipos altos... Es que es raro que se permanezca mucho tiempo, porque es que nos vamos a tomar por saco, si lo decimos así en bruto, ¿no? Entonces, claro, si te ofrecen un nivel de diferencial muy bajo, quizá te pueda salir rentable pensando en ese esquema de es que están atados de pies y manos desde la institución monetaria no, de la Unión Europea, ¿no? no, nunca. Por una simple razón. Por una simple razón. Riesgo-beneficio. ¿Vale? Si tú te endeudas a un tipo fijo del 2%, que te has podido endeudar al 2% estos últimos años, Sí. la financiación te sale gratis de la casa. Porque el valor de tu casa de media va a subir un 2% al año, igual que la inflación. Entonces, 2% de interés, 2% de aumento de valor de la casa, la financiación matemáticamente te sale gratis. O te sale a pagar Claro, muy poco. claro. ¿Cuál? ¿Vale? Eso es beneficio neutro, o sea, cero, riesgo cero. Tipo de interés variable. Beneficio puede ser muy alto porque puedes tener la suerte de estar 20 o 30 años con tipos de intereses bajos y te beneficias de ese tipo de interés variable. El riesgo que corres es muy alto porque Sí. en un periodo de 20 o 30 años te puedes encontrar periodos como los actuales que suben los tipos de interés. Porque estas subidas de tipo de interés, aunque sean poco, para una hipoteca tipo variable que se ha firmado, por decir algo, el año pasado, y son 30 o 35 años, la cuota le puede multiplicar por 2 o por 3. Porque Sí, 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 la sí, acaba de totalmente. firmar y le queda mucho. Entonces, el riesgo-beneficio de hacer una hipoteca tipo variable es enorme, enorme. Y no deberías hacerlo si, o sea, porque al final tú lo que estás haciendo es, la persona que se hipoteca tipo variable está tomando una inversión corta del tipo de interés. Estás apostando en contra del tipo de interés. O Sí, sea, no, si y te tú doy no la... quieres, y tú no quieres hacer eso, tú lo que quieres es comprarte una casa. No, no, si te doy la No, razón con esa parte, pero luego entra en juego, todo lo que dices es cierto, pero entra en juego luego cuando te hipotecaste, si lo hiciste en 2004 o lo hiciste en 2009. Si lo hiciste en 2009 y te has aprovechado de los tipos negativos durante X, incluso la ley hipotecaria te permite cambiar a tipo fijo, incluso la ley hipotecaria también te permite cancelar la hipoteca y configurar una nueva tipo fijo, cuando había mucha guerra hipotecaria por los bancos y cuando lo habrá en el futuro. O sea, que con esto también hay que jugar. Quiero decir, o sea, el análisis que haces yo te lo compro y es cierto, está claro. Pero es verdad que el riesgo-beneficio hay que jugar en eso, y si quieres jugar al riesgo-beneficio es mejor tener el menor riesgo posible y analizar la situación global. Aquí yo me la he jugado. Me puede salir muy mal la jugada, evidentemente. Me ha salido bien estos claro, años y ahora me empieza a salir mal. Pero es que tú eres una persona formada. Ya entiendo lo que quieres decir, sí, Si sí. tú mañana quieres cambiarte hipoteca tipo fijo, sabes cómo hacerlo. Claro. O sea, no eres el ciudadano normal de los 47 millones que tiene España de ciudadanos que van a ver que la cuota les va a aumentar un 20, un 30, un 40% y no van a hacer nada. Si pueden pagarla, la pagarán, y si no pueden pagarla, pues se aprovecharán de ellos. O sea, tú tienes un nivel formativo que te permite hacer ese tipo de apuestas porque Claro. tú tienes muy claro ese tipo de apuesta. Y me puede salir O sea, mal, ojo, también. O sea, es lo que te he pero dicho, tú digo, estás no. apostando, igual que el que Claro. invierte en Meta, el que invierte en Facebook, y hoy le va a bajar un 20 o 30% su inversión. Él sabe lo que se está jugando el inversor de Claro. Meta. Claro. Pero
Pero la persona que imagínate una persona que se compra una acción de Meta equivalente a una hipoteca porque en el banco le dicen que es mejor comprarse una acción de Meta, que es una hipoteca tipo variable. Claro. El nivel de Porque riesgo los es tipos elevado. no van a subir. Pues entonces pasa lo que pasa y las desgracias siempre vienen por las hipotecas tipo variable. Siempre. Bueno, y también, que esto es verdad que hemos cambiado con respecto a 2008, los niveles de crédito, o sea, los niveles de riesgo de los departamentos de riesgos que consideran los bancos, que recordemos que en 2008 el nivel de financiación que se daba era 100%, más gastos, más extra para hacerte la reforma y tal. Esto es verdad que ya no se hace, con lo cual es, como es una menor intensidad dentro de que viene un riesgo, el nivel de riesgo que viene por ese aprendizaje del pasado, entre comillas aprendizaje, porque hemos aprendido algunas cosas y otras no, pero ese nivel de aprendizaje yo creo que ya está asumido y que no va a permitir una caída tan abrupta como fue en aquellos años, ¿no? Que fueron una crisis financiera gordísima. Pero es verdad lo que dices, ¿eh? Que los riesgos vienen de la gente no formada que se mete en activos o en tipologías de préstamo que no conocen y que no saben cómo revertirlo y cambiarlo. Y es verdad, pero también te digo otra cosa. No sé qué nivel era, pero me parece que el 80 y pico % de las nuevas hipotecas configuradas en los últimos años eran a tipo fijo. Fijo. Sí. La mayoría ahora en España es a tipo fijo. Pero habría que mirar otra cosa. Te voy a dar el ejemplo de Estados Unidos, que lo conozco bien porque lo sigo más, ¿vale? Pero sí. En Estados Unidos las hipotecas a tipo fijo en número son el 95%, en número, en valor, mucho menos. Es decir, en Estados Unidos el 5% de las hipotecas son a tipo variable, pero el 25% del valor total de las hipotecas son a tipo variable. Y ese análisis habría que hacerlo en España. El número, vale, la mayoría son a tipo fijo, ok, pero ¿y en valor? Porque a lo mejor las hipotecas que son más grandes, de gente que se endeuda más porque no tiene capital y necesita un mayor nivel de apalancamiento, son las que lo tienen a tipo variable. Habría que hacer ese análisis. En España, yo no sé si se ofrecen esos datos, pero habría que ver en valor cuánto representan las hipotecas a tipo variable, porque ahí está el peligro, no en el número. En el número sí, está muy bien que sean la mayoría a tipo fijo, pero ¿cuáles son a tipo variable? Porque a lo mejor, si es como en Estados Unidos, son las más peligrosas, que son las de la gente más vulnerable. Claro, y luego también otra cosa, Edgar, y lo que dices por el tema de la formación, si es que viene todo por ahí, en realidad. Porque si tú firmas una hipoteca tipo variable, tienes que calcular sobre... Yo lo primero que hice es, vale, con un Euribor al 5, por ponerte el ejemplo, con un nivel del Euribor al 5%, ¿qué cuota me sale a pagar? Y sobre el nivel de ingreso actual, teniendo en cuenta que si viene una crisis, a lo mejor tengo un recorte del 30% o 40%. Imagínate, en el peor de los casos, ¿no? Yo como autónomo y con la diversificación de clientes que tengo. Digo, pues al 5% tal, ¿me sale o no me sale? ¿Puedo pagarlo o no puedo pagarlo? ¿Viviría bien o no viviría bien? Entonces, asumiendo eso, pues ya puedes tirar por un lado o por otro, ¿no? Pero es verdad que ahora la ley hipotecaria también te hace ver estos datos sobre el bruto, pero cuando tú vas a los comerciales de banca, y yo lo he hecho porque lo he hecho en 2 ocasiones en los últimos años, ellos te dicen, bueno, pero vas a pagar tanto. Y dices, bueno, pero es que esto es como está el Euribor ahora. Dije que te va a pagar tanto, pero te lo dicen como de soslayo, ¿no? Te lo dicen de paso, no. Si el Euribor sube al 2008, como estaba en máximo, 2009, pagarías tanto. Pero no, pero tú... Claro, esto no va a llegar, no tal, no sé qué. Digo, hombre, los tipos subirán. Tienes que calcular sobre no sobre una estabilidad. Hace el promedio, está claro, ¿no? Pero si el Euribor está al máximo, también te lo tienes que permitir pagar, a lo mejor durante un año, si te revisan la hipoteca en el momento peor. Y esto es lo que falta, ¿no? Y por eso es cierto lo que dices de que la gente no formada debería, primero, entender los productos que firma, eso para empezar, y para seguir, además de entenderlos, ver qué le compensa más, si esa estabilidad y ese estar tranquilo durante un tiempo o, bueno, pues te la vas a jugar, pero conoce tus propios presupuestos y conoce que a lo mejor, yo estoy hablando yo que soy autónomo y tengo clientes y tal que se pueden caer, pero hay gente que está asalariada, ¿no? Y que a lo mejor se queda en paro y a ver si con la prestación de desempleo, imagínate, la prestación máxima pues es la que es y a lo mejor se le pone una hipoteca en 1.500 euros, te pongo el ejemplo, a lo mejor ya es un sueldo entero. Entonces, claro, todo esto yo creo que falta bastante y por eso en esa parte, en eso te doy completa la razón, ¿no? Claro, que falta es mucho. que en eso es así. Mira, yo
yo te digo que las hipotecas tienen que ser a tipo fijo, pero yo, por ejemplo, mi deuda de estudiante, yo me endeudé para estudiar, la hice a tipo variable, porque dije, bueno, y me he beneficiado de ello, porque digo, bueno, ¿cuánto voy a tardar en pagarla? 4 o Claro. 5 años después de acabar el MBA. De hecho, la tengo a 2026 y me la quito este trimestre, porque como están subiendo los tipos, me van a actualizar el tipo en diciembre y en noviembre yo me la quito entera. He ahorrado para quitarme la entera. Te Pero amortizas, ¿no? Eso. claro, yo ahí he hecho una especulación que he ganado con ella, igual que tú estás haciendo una especulación que muy probablemente vas a ganar con ella, pero yo creo que el mensaje que hay que dar a la gente que, que nos pueda ver es tipo hipoteca fijo siempre. Un poco antes de que comience, que además me gusta el mensaje que lanzas, y el debate que hemos tenido, siempre interesante. Antes de que empiece la rueda de prensa del Banco Central Europeo, que la tengo yo por aquí el webcast para en cuanto comience Christine Lagarde reaccionar, y ya dejaremos a Edgar con sus quehaceres, que son muchos en esta campaña de resultados. Un poco por seguir con lo de Meta, porque antes nos decían que, por cierto, os invito a que comentéis por aquí por el chat qué os está pareciendo, qué os parece la decisión del BCE, lo que estamos comentando. Y por cierto, 2.0, os invito a que sigáis mi canal de Discord, donde ahí tengo mi comunidad. Ahí pues comparto análisis, gráficos, estoy en debate constante con vosotros. Cada vez somos más, ya casi cercanos a las 400 personas ahí en mi comunidad de Discord, así que os invito a que os unáis, que os va a gustar bastante. Ahora os lo paso a Chris por ahí. Y por aquí antes nos dejaban una pregunta de tema de Meta, decía Adrián2379, muchísimas gracias, dice: Edgar, el otro día comentaste los locos que ya veías a Meta a buen precio. ¿Cómo valoras los resultados? ¿Sigues pensando ahora lo mismo? ¿Piensas lo mismo que comentaste el otro día? Depende, porque el problema de las valoraciones, ¿vale? Es que lo que puedas decir el otro día con información del otro día cambia con respecto a lo que puedas decir hoy de los resultados de hoy. No me ha dado tiempo a actualizar el modelo, pero lo que sí puedo decir es que en cuanto abra el mercado voy a operar con Meta. O sea, el sell-off me parece exageradísimo. Me parece que el mercado no... Bueno, no el mercado, porque en pre-market y post-market hay muy poco volumen. Y normalmente retail, los institucionales no entran ahí. ¿Vale? Entonces ya veremos lo que pasa durante la sesión. Porque a lo mejor se puede recuperar o puede bajar más. Ya veremos lo que pasa durante la sesión. Pero... Es que está un día intenso, Edgar. Es que te doy otra... vamos a reaccionar a otro dato antes de seguir con Meta, que estamos pendientes de la publicación del PIB de Estados Unidos y ya lo tenemos. 2,6%, se esperaba 2,4%, por debajo de lo que preveían los modelos del GDP Now de la Fed de Atlanta, que eran el 3,1%, pero muy por encima de lo esperado, el dato del PIB, ¿no, Edgar? Esto también positivo dentro de cómo se encuentra la situación económica de Estados Unidos, ¿no? Claro, es que venimos de pasar una recesión técnica, porque son 2 trimestres negativos, a tener un crecimiento del 2,6%. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Pero claro, ya se está... O sea, es como el rebote del gato muerto, ¿no? Esto le gustará a los analistas técnicos, que lo más probable y casi con total probabilidad es que el año que viene vuelvan a tener recesión técnica. Y ya veremos de qué calibre, ¿no? Pero son muy buenos datos. Y volviendo a lo de Meta, sí, es que los resultados hay que saber leerlos y hay que saber interpretarlos. Y ya te digo, no tengo una opinión clara porque no he acabado de hacer el modelo, ¿vale? De valoración, pero yo creo que puede ser una oportunidad histórica, Meta, para el que tenga paciencia en 2 o 3 años, porque el 2023 va a ser malo. Bueno, perdón, sigue. No, digo que el 2023 va a ser malo, pero ya te avisan que va a ser malo, pero yo creo que es que, mira, Héctor, el que tenga dudas sobre Meta, que vaya a la presentación de resultados del último trimestre del año pasado y la del primer trimestre de este año y que vean el guidance de gastos, de inversión y demás. Todo lo que ha pasado ahora, que por lo que le están castigando, ya lo dijeron hace casi un año. Todo. Y aún así, sigue corrigiendo cada vez más. Pero si es que... Claro, la caja que está quemando, te iba a decir, la caja que está quemando con el metaverso, yo creo que esto es lo que está penalizando en realidad, es ¿no? que, pero es que ahí hay truco. Sí, porque sí. el CAPEX no es todo el metaverso. No, está claro. Es hardware de inteligencia artificial que va a ser útil
para todo el demás negocio. O sea, no es todo metaverso. Y ese hardware de inteligencia artificial que están comprando, que de hecho tú puedes mirar, hay estadísticas que lo ven, que los mayores compradores de hardware del mundo es Meta, con muchísima diferencia, muy por encima de Google, de Tesla, muy por encima. Y eso tiene valor, aunque no sea para el metaverso, eso tiene valor. Y lo que tiene que hacer un inversor es decir, bueno, aquí la compañía me está diciendo que el año que viene van a seguir invirtiendo, pero que a partir de 2024 ya no tendrán que invertir tanto. Porque es que, claro, hay una lucha dentro de, no del metaverso, sino del Family of Apps, que es la otra parte de Meta, que es una lucha por cuota de mercado, que tienes que estar luchando contra TikTok, por ejemplo, ¿no? Y eso se tiene que basar en inteligencia artificial. Porque, ojo, si TikTok lo prohíben en Estados Unidos, ¿qué va a pasar con Meta? Pues se está hablando de eso. No, se está hablando TikTok, y cuidado que puede pasar, ¿eh? Sí, porque TikTok no respeta las leyes de protección de datos. ¿Vale? Porque si nos quejamos de Meta, TikTok tiene acceso hasta tus cuentas bancarias. Sí. O sea, no, se salta, y además es una empresa china, se salta todas las leyes de protección de datos. Entonces, es probable que TikTok se prohíba en Estados Unidos. Pero aparte de eso, que eso no lo tienes que tener en cuenta, la inversión que están haciendo en inteligencia artificial para saber más con menos datos, es decir, Facebook tendrá menos capacidad de adquirir datos tuyos, pero con menos datos serán capaces de tomar mejores decisiones. ¿Vale? Entonces, y es que estás viendo la evolución de los activos, de los usuarios activos diarios, y van en positivo y creciendo. Y donde más crecen en Estados Unidos todavía. Entonces, yo creo que tiene un futuro prometedor, pero tengo que mirar el modelo. Así que no sé, no puedo decir si me parece buen precio, mal precio o no. Tengo que actualizarlo. Pues estaremos pendientes de todo esto. Está a punto de comparecer ya Christine Lagarde. Ya están aquí en rueda de prensa. Vamos a ver si en breve tenemos esas declaraciones. Decía por aquí Joel CL123, muchísimas gracias por dejar por aquí tu comentario. Por cierto, los nuevos que estéis por aquí, si os gusta el contenido, ya sabéis que está guay si seguís el canal. Dice, si quieres invertir en tecnología, Meta es genial. Que yo creo que es un poco la argumentación y la exposición que estabas haciendo, ¿no? Ese comentario está mal hecho. Meta está invirtiendo en publicidad, no está invirtiendo en tecnología. Claro, es que Meta, si te das cuenta, Edgar, Alphabet también va por esa misma línea, ¿eh? Lo que ha pasado con Alphabet. Es que Meta y Alphabet son empresas que ellos invierten en tecnología, pero tú cuando inviertes en ellos no estás invirtiendo en tecnología, estás invirtiendo en publicidad. Es que su negocio es publicidad, no es tecnología. Lo que pasa es que, igual que todas las empresas, por ejemplo, imagínate que Héctor Chemizo fuera una empresa cotizada y tú pudieras ser accionista de Héctor Chemizo. Tú no estarías invirtiendo en una empresa de tecnología, pero Héctor sí que invierte en tecnología. Tiene la cámara, claro, tiene el setup. Eso es. O sea, es eso. Tú no estás invirtiendo en tecnología cuando inviertes en Meta. Estás invirtiendo en publicidad. ¿Qué pasa con Google? Lo mismo. De hecho, las que están más vinculadas a este negocio, al negocio publicitario, pues son los que se han pegado la castaña por esa reducción, ¿no? del mercado publicitario en las últimas... Porque son cíclicas, son empresas cíclicas. Claro. Aunque no nos guste, pero son empresas cíclicas. Lo que pasa es que Alphabet sí está más diversificada en muchos negocios, ¿no? En biotecnología, incluso, en negocio aeroespacial. Está más diversificada que Meta. Pero es verdad que el componente publicidad es muy importante y es lo que le ha castigado en los últimos resultados también, ¿no? Claro, es que es eso, son empresas cíclicas que van con la economía. Lo que pasa que históricamente eran tan novedosas que aunque la economía no fuera del todo bien, seguían creciendo. Pero cuando llegas a un estado maduro, si tu negocio es cíclico, tú eres cíclico. Y es lo que está pasando con Facebook y con Alphabet. Con Google, que pues se reduce la actividad empresarial en el mundo, van a tener menos ingresos por publicidad, no hay más. Sí, es que es así. También, mira, te preguntaban hoy por aquí, Rubiusan, que es seguidor habitual, muchas gracias por pasarte, hacía tiempo que no te veía por aquí, y decía que hoy, que son la presentación de resultados de Apple, que cómo crees que podrían salir viendo esta tendencia de algunas tecnológicas. También Microsoft pinchó un poco, ¿no? en hueso. ¿Apple crees que también puede salir con malos datos o cómo lo ves?
A ver, Apple ya ha tenido malos datos porque ha bajado la producción. Anunciaron ya hace unas semanas que bajaron la producción de su nuevo móvil porque estaban teniendo menos demanda de lo estimado y demás. Pero si te fijas, es de las grandes la que menos ha caído. Y es que detrás de Apple hay un ejército de fans que es inquebrantable, ¿no? Es la que menos ha caído. Si miras el gráfico, lo pones a un año, no ha caído, básicamente. Y tienen, no sé, hacen muchísimas recompras, no sabría decirte, la verdad es que es de las típicas empresas que dices, mira, Apple es la que le falta por corregir, porque es verdad, es la que le falta por corregir de forma fuerte, pero tampoco te atreves a decir que lo vaya a hacer, porque es como Tesla, es una cosa como Tesla, no te metas con Apple, porque te vendrán los Apple fans y Y cuidado con ellos, sí, es cuidado totalmente con así. ellos. Sí. Bueno, seguimos esperando ahí que aparezca Christine Lagarde. Mientras tanto, bueno, sigo leyendo preguntas y ahora ya te dejamos tranquilo, Edgar. Antes de nada, quiero dar las gracias que por aquí había seguido el canal Kiko Oldam. Muchas gracias. A Goitia, muchas gracias por seguir también el canal. A los que os estáis pasando por este especial, siempre agradecido de que sigáis y deis soporte a este canal y a los que os habéis unido ya a Discord, que os he visto unos cuantos. Muchísimas gracias por uniros a mi comunidad de Discord, donde ya sabéis que ahí comparto análisis, gráficos, debates con vosotros. Os digo la parrilla invitados de Twitch, cómo van a ser los programas. Muchísimas gracias por uniros a la familia. Y también, mira, preguntaban también por Amazon. Ya están aprovechando para preguntar por todas las fans por aquí. Amazon, claro, también el negocio publicitario es importante, pero es más el tema del comercio minorista y si, evidentemente, la recesión técnica que ha vivido Estados Unidos hasta este último trimestre, que ya se ha visto expansión ahora, o si esa subida de tipos de interés va a ir afectando de cara al futuro. Yo creo que más, no sé, corrígeme tú, Edgar, de cómo ves Amazon, si crees que además el negocio del cloud, que es el más importante ahora mismo, es la principal pata de negocio, también puede desacelerarse viendo las tendencias de otras como Google, que se ha visto una desaceleración ahí de la parte de la nube, o puede mostrar resiliencia todavía y pues fortaleza, ¿no? Y sobre todo las previsiones de cara a los próximos trimestres, que es yo creo donde puede estar el foco de Amazon, ¿no? En Amazon el foco lo tenemos que poner en los costes operativos, los costes de transporte. Ahí es donde tenemos que poner el foco. Y ahí es donde está la oportunidad. ¿Por qué? Porque los costes de transporte Amazon lleva trimestres aumentándolos, como es normal. Situación que va a ser pasajera, porque también han invertido muchísimo en años anteriores en nueva capacidad, que están viendo que esa capacidad no está siendo utilizada y esos son costes de estructura. ¿Vale? ¿Y por qué te digo que eso es lo que nos tenemos que fijar y eso puede ser el fuente de oportunidad en Amazon? Aunque Amazon para mí sigue estando muy cara. Porque el beneficio que te produce AWS, que es la parte del cloud, se va a ver escondida dentro de una estructura de costes generales muy grande. Es decir, ¿cómo es este dicho de que ves el árbol y no ves el bosque o algo así? Sí. Que eso es, que el árbol no te deja ver el bosque, sí. Exacto, entonces yo lo que creo es que nos vamos a centrar, o el mercado se va a centrar todavía en esos costes de estructura si no han mejorado, o sea, y eso esconderá un poco la evolución de la parte buena de su negocio. La parte de retail, la parte de comercio, la parte de por lo que todo el mundo conoce a Amazon, no gana dinero. Tiene unos márgenes muy bajos, y va muy ligado a la economía. Y eso tiene un valor, pero el valor de verdad en Amazon está en AWS. Ahí tendríamos que hacer una separación, ¿no? Lo que se llama una valoración por suma de partes y valorar los dos negocios por separado. Porque yo creo que las correcciones que están sufriendo Amazon son por la parte de aumento de costes y se está un poco dejando de lado su buen negocio que es AWS, ¿no? Sí, yo creo que AWS es y lo que comentaba, ¿no? Y además cuando me he leído informes sobre Amazon y opiniones de tanto banca de inversión como gestoras, como algunos que la siguen mucho Amazon, siempre te dicen, el futuro está ahí, ¿no? En el tratamiento de los datos en la nube, en la computación, en la nube, quien no lo conozca, bueno, puede investigar bastante sobre todo esto y que Amazon es la líder absolutamente de ese mercado, es quien se lleva la tarta. Y otra que, claro... No, el futuro, Héctor, está en la serie del Señor de los Anillos.
Ahí es donde está el futuro de Amazon y la están pifiando. Y la están pifiando. Bueno, el otro día dijiste que te gustaba, ahí, ojo, ahí podemos... A mí me tener- gusta porque soy fan, pero Pero no, malísima. sí, pero no, ¿no? Sí, pero no. No, bueno, pues es verdad, y la están pifiando muchísimo, ¿no? En el tema de la creación de... O sea, en el tema de los contenidos que habían apostado muy fuerte. La serie más cara de la historia, ojo, es que esto es un gasto importante y a ver cómo lo justificas el año que viene si tienes malos datos de audiencia también. Que no es tontería, ¿eh? Y no ha tenido muy buena acogida a nivel de audiencia, ¿eh? Comparativamente con otras series. Siendo la serie más cara de la historia, insisto. Ha tenido buena audiencia para ser Amazon y para... Pero comparativamente con otras series... No ha sido lo que se esperaba. Y al final es porque es mala. Ya está. O sea, claro que a mí me gustaría que cambiara. Por cierto, que estaba viendo a ver si ha habido algo raro porque Christine Lagarde tiene que aparecer. En principio debería haber aparecido ya. No sé, estará igual dándose el último lote de rayos uva o algo, no lo sabemos. Pero estamos... Nada, es una broma. Estamos a la espera de que salga Christine Lagarde. No es broma, se mete rayos uva. O sea, que... No, eso no. Pero digo, no, ahora no se los va a meter, evidentemente, antes de la reunión. No, pero vamos a reaccionar a la rueda de prensa. Estamos esperando a esa rueda de prensa de Christine Lagarde. No sé por qué hay retrasos. Se supone que tendría que haber aparecido ya. De hecho, ha aparecido, mientras estaba hablando con Edgar, el responsable de prensa del Banco Central Europeo estaba hablando y a lo mejor lo que comentaba es que había algún retraso en la conferencia de prensa. Pero igual vamos a seguir con el programa habitual. Yo ahora a Edgar le voy a liberar, le voy a hacer una última cuestión y ya le voy a liberar mientras hacemos tiempo y luego voy a incidir un poco en esta parte de Credit Suisse que había visto por mi parte y darlos un poco visión así general. Pero Edgar, tema como ha salido el tema de la nube, de las tecnológicas y bueno, pues eso, lo que estáis preguntando, que por cierto me dice, hoy toca subidas de tipo, ya ha habido subidas de tipos, tanto G, ya ha habido subidas de tipos, el Banco Central Europeo ha subido tipos 75 puntos básicos. Es el especial que estamos haciendo y también ha habido publicación del dato del PIB de Estados Unidos mejor de lo esperado. Son los dos datos referencia que teníamos en el día de hoy que, bueno, como decía, la agenda venía cargada con intensidad. Y como decía Edgar, antes de responder esta pregunta, hay mucho movimiento ahí en la sala de prensa, pero todavía no aparece Christine Lagarde. Ahora aparece. Bueno, rápidamente, Alibaba, no tocar chinas. No tocar chinas. No, es China, no la sigo. No la sigo. Pues nada, dejamos eso, te digo, por si mientras tengamos tiempo y tal. Ya está Christine Lagarde por ahí, vamos a reaccionar ya a la rueda de prensa. Edgar, un placer que te hayas pasado por aquí como siempre. Seguimos hablando pronto y vamos a ver cómo sigue la economía, que yo creo que que 2023 va a venir el primer tramo del año sobre todo muy interesante. Bueno, un saludo, gracias. Muchas gracias, Edgar, muchas gracias. Vamos a irnos por aquí, un segundito. Bueno, a ver, vamos por partes porque todo lo que ha dicho es muy interesante. Luego vamos a ir con las preguntas que están diciendo y vamos a compartir algunas y sobre las 3:15 conectará Ismael Santiago para debatir sobre todo esto. Pero antes, la inflación sigue siendo muy alta, en el 9,9%. Manteníamos el tensionamiento monetario hasta que el control de precios se establezca, ¿no? Es el objetivo. Por eso subimos 75 puntos básicos los tipos de interés. Y más allá de eso, cambian las condiciones de los TLTRO. Han cambiado, dicen que necesitan recalibrar para normalizar los procesos después de lo bien que han funcionado estos mecanismos durante la pandemia y que los tienen que ajustar, igual que la facilidad de la tasa de depósito. Importante, el tensionamiento viene por todas las políticas, todas las herramientas que tiene el Banco Central Europeo y que tienen que seguir con esto. Luego vamos a seguir con las preguntas que están dejando por ahí, pero quiero haceros un recap de lo que hemos escuchado de Christine Lagarde. Es un poco el titular de Lagarde ve un horizonte oscuro después de no ver nada, pero echa balones fuera. Y esto como siempre, claro, o como casi siempre, echa balones bastante fuera, ¿no? Y factores externos y buenos, que la guerra energética, bueno, un poco lo de siempre, pero llegáis tarde. Si es lo que decía yo antes, estaba comentando antes, no, porque claro, estamos endureciendo y tal, porque ahora la inflación, pero hija mía, llegáis muy tarde, si es que es el problema, es lo que se te ha criticado, no que ahora tomes medidas muy duras, sino de que no las hayas tomado antes. No sé si me explico. Su trabajo es la estabilidad de precios, que no han revisado porque iba a ser transitorio esto. La estabilidad de precios iban a ser transitorios, los precios disparados. Su mandato entonces
Ya está con nosotros aquí Ismael Santiago, como siempre, un placer tenerte por aquí, profesor de la Universidad de Sevilla de Economía, de Finanzas, doctor en Economía. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos, nada, encantado de estar siempre con vosotros y especialmente contigo, Héctor, para transmitir en directo lo que hace esta señora que es la representante en Europa de la FED. Bueno, a ti te gusta decir que es la delegación de la FED, ¿no? En Europa, el Banco Central Europeo. Sí, va a hacer lo mismo, telegrafía es lo que van a subir los tipos, seguro que es imposible que menos de 0,75, porque la paridad hay que mantenerla después de lo mucho que ha costado conseguirla, y más sería realmente un golpe demasiado excesivo a la economía tal y como están demostrando los datos, ¿no? Ojo que hemos tenido hoy un super miércoles de datos y de cosas relevantes que lo he estado antes comentando y repasando con Edgar Fernández, que ha pasado por aquí, y ha sido un día muy intenso en cuanto a publicación de datos. El PIB de Estados Unidos mejor de lo esperado, ya estaba también esto cocinado, pero el problema viene, yo creo, de cara a 2023. Y fíjate, por hacer un repaso de lo que ha dicho Lagarde, que es que me parece relevante, ¿no? Yo he dicho, se ha puesto seria, pero un poco perdida, y lo estaban comentando también por aquí por el chat. Dice que con las condiciones tal y como están, con la inflación elevada y que, bueno, pues ya sabemos que está el 9,9%, que es muy pegajosa, lo comentamos aquí en el último directo, Ismael, y con lo que ya se está recortando la demanda de créditos. Han hablado del recorte de la demanda de créditos, de solicitud de hipotecas, de desaceleración de la actividad de la economía, que lo hemos visto reafirmado por los últimos PMIs también. Hablan de que en los próximos trimestres viene desaceleración económica, que yo lo traduzco al cristiano, ¿no? Traduciéndolo llanamente, esto es que vienen trimestres negativos. Claro, pero luego viene la otra parte de, no, es que esto es la guerra de Ucrania, es que esto tal, es que esto cual. La guerra de relatos. Entonces, exacto, entonces en los mercados no les ha gustado la falta de claridad, porque el euro con respecto al dólar al principio se lo había tomado bien, pero luego ya otra vez descenso porque viene recesión y intuyen que si son data dependientes bajarán tipos. Claro, entonces, ¿qué te parece este relato? Que la señora Lagarde debería ir expresamente a la FED para que le diera un cursillo en persona el señor Powell para que aprendiera por lo menos a hacer su trabajo, que es calmar a los mercados y saber cómo transmitir y saber cómo comunicar. Gana muchísimo dinero, tiene mucha responsabilidad y debería hacer mejor su función. Una vez que le hemos hecho la regañina a las políticas Lagarde, yo considero que el BCE tiene que decidir si quiere ahondar en una recesión económica que golpee directamente a los ciudadanos, a una costa de que la inflación simplemente pues, va bajando a la velocidad de una pluma. Luego la inflación es sticky o va bajando a la velocidad de la pluma, y el BCE va a tener que decidir realmente si quiere ahondar en una recesión económica con las decisiones que tome. Esto estaba telegrafiado, que iban a subir 75 puntos básicos, pero la próxima reunión que queda, ¿cuál va a ser? ¿De 50 o 70? Ahí está el tema. ¿Y por qué está el tema ahí? Porque digamos, el medio al que le están filtrando todas las cosas, la Fed, que es Wall Street Journal, ya les habían filtrado que dentro de la reunión digamos del FOMC, de los funcionarios que están dentro del FOMC, se hablaba de que la Fed tenía que reducir a 50 puntos básicos la subida de tipos de interés a partir del mes de diciembre. Es decir, como que el mercado se está tomando que el pivot está cerca, que la tasa terminal, el techo de los tipos de interés en Estados Unidos va a estar en torno al 4,5 o 5% como máximo, y que a partir de ahí ya pues veremos, ¿no? Yo creo que el BCE va por ahí igual, ¿no? Porque está haciendo lo mismo que la Fed con retraso. Es que tiene muchas tareas por hacer la señora Lagarde y tiene mucho que explicar. ¿Qué va a hacer con el QT? Con el problema del QT. El problema que tiene el BCE con el QT es importante. ¿Cómo vamos a eliminar esas compras tan enormes que tiene el Banco Central Europeo? Que, lógicamente, el eliminarla va a suponer una subida de inflación, sí o sí. ¿Y esto qué va a hacer? Hasta diciembre y primer trimestre del año que viene el BCE, pues ¿qué va? ¿Va a pegar la patada hacia adelante? A este movimiento del QT. Al final no va a definir qué es lo que va a hacer con el QT, y después imagino que debería de hablar la señora Lagarde de ese tipo de referencia único, para que el Euribor no se vaya por las nubes, ¿no? Hablamos de un tipo de interés neutro, ¿no? Que evitará, ¿no? Pues la situación
que está sufriendo el Euribor, digo yo, ¿no? Es que tiene tantas cosas esta mujer que explicar, tiene tantas tareas por hacer, ¿eh? Y aunque es bien mandada, pero le falta comunicar, no, es que le estoy viendo la cara a esta mujer, la verdad está sufriendo, ¿eh? Y es que esta mujer no es consciente de la responsabilidad, y alguien le tenía que decir, y a su edad debería de saberlo, porque ha tenido una responsabilidad política importante, principalmente, En el Fondo Monetario Internacional. claro, y como ministra de Francia en el 2009, es decir, que sabe lo que realmente lo que es una crisis financiera, que puede ser muy parecida si esta señora no lo evita, a lo mejor lo empuja, ¿eh? Pues lo que debería de saber es la importancia de la comunicación no verbal, que es lo más importante. Ojo, Ismael, Powell sabe hablar en público, podía aprender un poco. Importante con esto que dices, porque cuando ha dicho que venían momentos en los próximos meses de desaceleración económica, ha respirado antes, ha resoplado, ha dicho, y bueno, y los próximos. Ha estado ha guardado silencio durante unos segundos y lo ha dicho, y bueno, los próximos trimestres, con los datos que tenemos sobre la mesa, viene una desaceleración económica. Claro, esto. A ver, pero está bien que lo diga, ojo, está bien que lo diga. Pero si lo que dices tú, ¿cómo lo dices? Claro, el mercado se ha hecho mercado. Sí. Has tenido la puñetera suerte de que se ha apreciado un 4% el euro y te tocaba subir los tipos de interés. Coño, es que te ha hecho el mercado ese 4% que se ha apreciado el euro y que se ha depreciado con el índice dólar, pues bueno, pues es que te ha beneficiado, y además que haya liberado los barriles de petróleo que ha hecho Estados Unidos, para que el barril de petróleo no se ponga como quiere la OPEP Plus, Arabia Saudita y Rusia principalmente, que esté en 100 o por encima de 100, que están por debajo de 100, están en algo en torno a 94. Pues bueno, es que esos dos elementos, la paridad que hace realmente que la inflación pues no se te dispare y que el barril de petróleo tampoco se te dispare, cuando la OPEP Plus quiere realmente unos niveles excesivos para poder asumir pues las circunstancias económicas que estamos asumiendo, pues bueno, pues yo creo que lo ha tenido muy fácil, es para que hubiera salido, ¿entiendes?, con una mejor cara. No, te han hecho el trabajo los mercados, chiquilla. Debería de dar más confianza, hombre, digo yo. Mira, nos dicen aquí que ya pasó todo el temporal, que los mercados ya miran arriba, que veremos. Bueno, es que lo hemos hablado muchas veces. Lo hemos hablado muchas veces, que esto a mí me parece que es un poco engordar para morir, que hay un exceso de euforia ahora mismo en los mercados, sobre todo hablando de Estados Unidos. Luego ya veremos cómo va a abrir Wall Street con todo esto. Sobre todo después del dato de PIB, yo creo, Ismael, es por el dato de PIB. Bueno, voy a comentar las dos cosas. Primero, la preocupante, vamos a ver, la economía norteamericana tiene una importancia vital. Las principales plataformas de Silicon Valley que son norteamericanas y que realmente pues tienen esa capitalización que ha llegado a ser trillonaria, y algunos mantienen ese valor trillonario en los mercados financieros, aunque el índice Nasdaq pues vaya arrastrando un 30% y parece que no se levanta. Los malos resultados de Google, pero ¿y los malos resultados de Meta? No, lo de Meta ha sido un desastre. Claro, es que estamos hablando de una caída agresiva en los ingresos por publicidad de estas plataformas. El modelo de negocio de estas plataformas se está atorando. ¿Y qué va a hacer Estados Unidos al respecto? Eso es una cosa. Y después, la clarísima manipulación que ha hecho nuestro amigo el Saludo Fantasma para que el tercer trimestre haya subido como ha subido. Vamos a ver, a Liz Truss la echamos, y al señor Biden, porque es el líder del mundo libre, se le permite hacer un gasto público indecente para que no se le caiga la economía y vaya que tenga un resultado malísimo en las próximas elecciones. Y mal, pero es diferente. Pero también te digo que es diferente lo que ha vivido Reino Unido, que el sistema de pensiones, los fondos de pensiones estaban bajo tensión. Pero no deja de ser que tú has impulsado el gasto público para crecer la economía cuando tú mismo la has gripado. Y claro, tú lo has hecho concretamente con una intención política de que las próximas elecciones no sean un chasco enorme parte de porata. Hombre, es que eso es trampa sanitario. Pero aumentar el dólar, no se puede. No, sí, entiendo lo que quieres decir, pero que aumentar el gasto público
en una época inflacionaria, pero además bajando impuestos, es una catástrofe. Eso es lo que le ha penalizado a Liz Truss. Y además, no solo eso, Ismael, no solo eso. No solo eso, sino mentir, sino ir mintiendo, telegrafiando una cosa que se podía hacer que no se podía hacer. Ese es el problema. Estaba clarísimo que es que lo de la señora Truss ni el que asó la manteca. Pero hombre, que Biden también tiene un gasto público totalmente, que está manipulando los mercados y por supuesto tiene una economía, ¿entiendes? Que ya la quisieran cualquiera. Coño, si yo tengo el dólar también lo hago, ¿eh? Y si yo obligo a mis países, ¿entiendes? A mis países siervos, entre ellos toda la Unión Europea, os tenéis que gastar un 2% por narices de vuestro PIB en mis empresas militares, porque mis empresas militares mandan más que yo, porque está clarísimo que es lo que manda en el Partido Demócrata, y es algo que no se puede discutir. Es el lobby armamentístico, joder, y después hablamos de la asociación de rifles de Trump, no me jodas, coño. Es que lo del relato es muy gracioso, ¿sabes? Pero es que yo creo que los europeos, algunos, ya estamos diciendo, bueno, hasta aquí basta, ¿no? Hasta aquí basta, ¿no? Porque ya comernos una guerra, la necesidad de podernos ganar una recesión o que sea algo muy leve, eso está simplemente una decisión política de dejar trabajar a los diplomáticos, pero no. Aquí nos encanta la distopía y nos encanta el catastrofismo de una guerra nuclear. Hombre, es que realmente no lo tenemos que hacer mirar, ¿eh? La humanidad, ¿eh? Es que no se puede involucionar más en tan poco tiempo. Nos ha sentado muy mal el COVID, joder. Perdona. No, pero está bien que además le metas ese punto de humor dentro de la catástrofe, que es lo que estás diciendo, y es verdad que es complicado. Oye, quiero aprovechar, porque antes no lo he hecho, para dar las gracias a los últimos que habéis estado por aquí siguiendo el canal, a Xavi P, a Manfred Muro, a Dora Mariam, a Laga Homínido. Muchísimas gracias por seguir el canal durante estos últimos minutos. Os invito a los nuevos que estéis por aquí a que sigáis el canal, y también a los que me estáis viendo y no estáis en mi comunidad de Discord, estáis tardando a uniros a la familia, que ya somos casi 400 personas por ahí. Ahí comparto todos los días gráficos, análisis, debate con vosotros cada vez más interesantes. Los que estáis por aquí habituales ya lo sabéis, que en Discord la gente se lo pasa bien después, ¿no? Y compartimos cosas, yo creo que de valor. Magnífico medio que has creado. Hay que aprovecharlo esto. Pues te lo agradezco. Pues hay que estar, ¿entiendes?, en los medios que son transparentes, que son objetivos y que tienen una fuente de filiación fidedigna, no fake. Así que, ¿cómo lo decimos en inglés? Haced el favor ya de apuntaros a Discord, hombre. Eso, ahí os lo deja Chris el enlace para que os unáis. Ya es que no lo diga yo, es que lo dice Ismael también, así que hacedle caso. A mí no me hagáis mucho caso, a Ismael un poquito más. No, un poco dicho esto, y ya que sacabas el tema de nuclear y todo esto que ha pasado, porque el otro día lo compartía yo en redes y me preocupó bastante, ¿no? La información de las últimas maniobras que ha hecho Rusia, que ellos dicen que son habituales, ¿no? Que es como lo que hace Corea también, que son habituales y tal, pero claro, habituales ahora, justo, meterte este ruido. A mí me preocupa la escalada, ¿eh? No sé tú cómo lo estás viendo. Pues bueno, pues estos son los movimientos que esto está todo guionizado, desgraciadamente, esto está guionizado. Tan guionizado como que el antiguo presidente de China lo saquen de mala manera para que todo el mundo sepa, cuidado, que yo soy aquí el nuevo líder del mundo, no libre, me da igual, del mundo, y que yo hago lo que me da la gana, y que era presidente tal de China, fíjate cómo lo trato. Así que cuidadito conmigo. Pues, oye, navegante. ¿Y eso qué coincide? Pues con la guerra abierta en semiconductores que existe entre Estados Unidos y China. Que se va a liar en Taiwán en invierno, ¿quién lo duda? Lo que ha hecho el señor Xi Jinping ha hecho un putinazo. Ahora, lo que ya se sabía, es decir, yo soy aquí la única persona, el único líder, y el que intente más mínimo llevarme la contraria, pues... como al expresidente, ¿no? Chino, ¿qué te pareció esto? Como al presidente chino. Se lo dijeron, no, levántese usted, el tío se agarraba a la silla, o sea, a la mesa. Yo le veía y digo, que no se quiere levantar, y le levantaron y le sacaron del Congreso. Claro, es que decir, eso se llama un putinazo, significa que las cartas sobre la mesa, es decir, que es que no nos tenemos que llevar las manos a la cabeza. Bueno, sí que nos tenemos que llevar manos a la cabeza. ¿Sabéis lo que ha pasado
el terremoto político que se ha montado en Alemania con el tema de la compra por parte de una empresa china del 24,5% aproximadamente de los puertos alemanes, en un momento crítico donde China y Alemania compiten en las exportaciones y una empresa china se queda con el 24,5%. Uf, Mira, he resoplado igual a la vez que tú. Claro, claro. Eso sí que me hace mi resoplar, ¿no? Porque el canciller alemán era una oposición frontal y se la ha tenido que envainar. Que el 24,5% de los puertos alemanes esté en manos chinas, ¿qué interpretación le podemos hacer a eso? Porque eso, si estamos hablando de una geopolítica de bloque, se ha quedado con casi el 25% de los puertos alemanes, el enemigo, ¿no? Pero el enemigo político y el enemigo tecnológico y el enemigo que compite con las grandes multinacionales alemanas, por supuesto. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No nos quieren contar? ¿Qué quieren hacer con nosotros? Pobre humano. No, es que yo creo que vamos a lo que dices, involucionando en este sentido, ¿no? Que cada vez caminamos hacia una dirección en el que el camino parece más oscuro a medida que avanzamos, ¿no? Hacia esa dirección. Es como caminar y ir camino Mordor, ¿no? Como en El Señor de los Anillos. Antes hablaba con Edgar El Señor de los Anillos. Cada vez nos vamos metiendo más en la sombra. Ese es el problema. Exactamente. Eso se llama neofeudalismo. Que eso, pues algunos, yo lo voy a hacer, algunos lo tachan como bueno, por la hoja de ruta que implícitamente se puede ver en el Gran Reset, ¿no? Tú descuidas que no te va a falta de nada, aunque no va a ser propietario de nada. Si no hay propiedad privada, no hay economía de mercado. Lo que ustedes me están hablando, ¿qué quieren hacer? ¿Tú, Ismael, crees en el Gran Reset? Porque lo hablaba con Pablo Gil y... Yo que voy a hablar, yo voy a confiar en el Gran Reset, yo confío en la libertad. Y no se puede tener libertad sino libertad económica. Y el Gran Reset es lo contrario a la libertad económica. ¿El Gran Reset qué es? Que después de todo este teatrito que nos están montando, lo siguiente que va a ser, pues nada, pues que van a suspender el dinero en efectivo y van a implantar las CBDC. ¿Y eso qué supone? Pues no va a ser muy distinto a lo que va a hacer. No, más control, Ismael, sobre lo de ahora. Tú tienes un dinero y el dinero tiene una fecha de caducidad, es que ya ni lo puedo guardar debajo de un colchón. Entonces, si yo no puedo ser propietario, si no puedo manejar mi propio dinero, que es la base de todo, ¿a dónde vamos? Y eso, por las grandes élites actuales, pues nos lo deberían de decir, ¿no? Sí, Estamos pero igual no les que en el a las siglo grandes XVIII. a las grandes élites no les interesa trasladar lo que o educar sobre lo que eso conlleva, desde mi punto de vista. No les interesa porque saben que pierden el control también y el favor de la ciudadanía, que son los que les sujetan durante 4 años. Bueno, pero vamos a ver qué pasa con la ciudadanía. La ciudadanía cada vez pide más pan y circo, es una sociedad totalmente orwelliana y la gente, como pasaba en el siglo XVIII y en el siglo XIX, con sobrevivir se conformaba, pero también ya vimos ya lo abrupto y lo disruptivo que se creó en situaciones en el siglo XVIII y en el siglo XIX, que estamos volviendo a calcar. Es que Ray Dalio es que realmente es muy interesante cómo ha sabido plasmar las circunstancias actuales y cómo, pasados los siglos, seguimos replicando. Somos el único ser vivo que es tan tonto que siempre tropieza en la misma piedra. Constantemente, y bueno, además. pues al final, si queremos saber cómo se soluciona el problema, está la historia, señores. Léanse lo que pasó en el siglo XVIII y en el siglo XIX, nada más que tengo que decir que en 1789 fue la Revolución Francesa, y a ver cómo se comportaban las élites en un momento y lo que pasó. Vamos a ir rápidamente porque ha abierto el mercado norteamericano y me interesa mucho la reacción del SP500 al dato de empleo y sobre todo también Meta, cómo ha abierto. Y para también reaccionar en redes sociales, y lo puedes ver, Chris, ahora. Bueno, Meta, un 23% de caída. Es una barbaridad el movimiento que ha tenido, ¿no? Lleva acumulado un 60% desde los máximos. Mira, es algo curioso, ¿no? Ahora peor, ¿eh? Ahora peor. Con esta última caída, fíjate la vela, ¿eh? Eso es terrible, ¿eh? Ahora mismo Meta... la hostia, con perdón, que se ha metido. Y me hablan de la volatilidad de los criptoactivos.
¿Cuánto ha caído los criptoactivos? ¿Cuánto ha caído Ethereum y cuánto ha caído Bitcoin? ¿Y cuánto ha caído desde el anuncio fallido de Libra, que fue casi una sentencia casi de muerte al señor Zuckerberg? Si tú coges, que fue el anuncio que hizo el señor Zuckerberg de sacar Libra, que es lo que realmente le produjo miedo a los bancos centrales, y ahí es cuando se tomaron en serio el tema de los CBDC, esa factura se la han pasado al señor Zuckerberg con una caída de más del 65% acumulada desde el anuncio. Y no da pie con bola, porque las inversiones millonarias que está haciendo Meta no van a ningún lado. Ojo, Ismael, es que estoy mirando en el gráfico y Meta está cotizando ahora mismo en niveles de enero-febrero del 2016. O sea, es tremendo el descuento. Fíjate el gráfico, a nivel técnico ves el gráfico y dices yo aquí no entro. A nivel fundamental, pues antes lo hablaba con Edgar, puede haber descuento, ¿no? Y si piensan en el largo plazo, pero claro, se ha sobreinflado mucho, ¿no? Las expectativas de Meta. Cuidado, vuelvo a decir, el modelo de negocio de los ingresos producidos en las redes sociales y en estas plataformas publicitarias. Ese modelo de negocio, como todo ciclo de vida, está en madurez y no sabemos cuándo se va a producir un declive. La gente está huyendo de ese tipo de servicios donde la publicidad, entonces, porque es consciente, y además existen otras alternativas a que realmente están verdes, de que no es de recibo que hagan y moneticen con nuestra privacidad sin permiso lo que les da la gana. Y esto al final, esto es la web 3.0, esta es la conciencia, y las nuevas generaciones no están dispuestas realmente a un Facebook y a ese tipo de abuso. Esto va a cambiar y eso va a ser muy interesante, porque eso es la base de la web 3.0, la descentralización de verdad contra la centralización de las plataformas, que esto pues huele a Detroit que apesta. Sí. Mira, por aquí nos dejaba nada más también Pablors, que siempre te pasas por aquí. Muchísimas gracias por seguir tanto el canal y siempre participar por el chat. Os invito a que participéis también por el chat como lo están haciendo los habituales, los que seáis nuevos, no tengáis miedo, que aquí respetamos todas las opiniones y encantados de escucharlas también, porque también nos ayuda a seguir la conversación. Ahora menos cuarto va a conectar también Aleix Amorós, nos va a dejar Ismael, con lo cual estamos ya en esta parte final, que agradezco muchísimo toda su visión y siempre las charlas tan entretenidas que tenemos. Pero fíjate, bueno, primero 4MNX, que también nos decía que no sabe el BCE lo que va a hacer mañana y ya están publicando tasas terminales de julio de 2023. Bueno, ya veremos, porque las tasas terminales son movibles también, como la inflación transitoria. Esto se mueve según les vaya interesando. Y luego, decía Pablors, dice, vaya tortazo de Meta, no tienen crecimiento de usuarios y lo del metaverso parece que no les funciona. No estoy seguro de si es oportunidad de compra. Pero vamos a ver, si Decentraland tiene 34 usuarios únicos, 34, pero es que nos reunimos, ¿entiendes? Un conjunto de amigos y hacemos más que los usuarios que tiene Decentraland. Ahora mismo me están viendo más gente que los usuarios que tiene Decentraland. Ahora mismo en directo nos está viendo más gente que eso. Gracias por verme, por cierto. Si coges los múltiplos de Central, pues ya eres rico. Claro. Ojo. Porque claro, si tú coges el ratio de capitalización dividido entre el número de usuarios únicos, pues si tú tienes más, pues ya sabes, ¿entiendes? Haces el múltiplo y esto, pues automáticamente pasa. Nos jubilamos ya, me jubilo. Al Forbes, no vamos al Forbes, ya está, pero tiene que cosa más rápida, ¿entiendes? A Forbes, escucha, a Forbes, pero no para escribir, que ya sabéis que escribo habitualmente en Forbes. El Forbes para fardar, ¿entiendes? Eso, que es el web, no para escribir, ¿entiendes? Para fardar. Claro. Exactamente. Vamos, para que tengamos una idea de lo verde que está todo, de las dificultades de que tiene lo de esto del metaverso, que esto es como todo, pues parecía que iba a ser lo más, y no hay que olvidarse que Second Life tampoco fue una gran maravilla, y fue curiosamente Facebook el que acabó con Second Life, y parece ser que no tiene pinta, por lo menos en el corto plazo, que la balsa de salvamento a Facebook sea, por lo menos en el corto, y yo me atrevería a decir en el medio plazo, el metaverso. Pero si ya nos centramos, porque es importante,
en lo referente al Banco Central Europeo, yo quisiera recalcar una cosa que es muy importante. Todavía no ha llegado a la percepción de los ciudadanos y sobre todo en los bolsillos de los ciudadanos europeos las primeras subidas de tipo. No. Esto siempre es a meses vista. El consumo después de verano sigue desbocado. Las tiendas están llenas en cualquier calle comercial de Europa y todavía no ha llegado esa percepción a los bolsillos europeos. En las hipotecas, lo único. De la primera subida de tipo de interés. Y en las revisiones de hipotecas, lo único. Y eso hombre, claro, y eso se va a tener que reflejar. El entorno de la inflación en España, pues ha tenido la suerte de que ha funcionado, por lo menos en el corto plazo, lo de la excepción ibérica y lo de la subvención a los precios de la gasolina, que es lo que ha hecho que bajar la inflación. Pero quitando esa excepción, Europa no está consiguiendo en absoluto pues controlar y domar la inflación, ¿no? Y Francia quizá son los que mejor lo están teniendo, pero con unas protestas terribles, ¿eh? Esto hay que decirlo. Y también porque han tenido mala suerte ellos con la sequía que ha habido durante el verano, con las nucleares estancadas. Pero Francia lo había controlado hasta ahora algo mejor. Pero vamos, lo que es Alemania y Centro Europa es horrible. Horrible. Pero claro, la sequía también se ha cepillado un país como España, donde el sector agrario y el sector agroalimentario es tan importante. Claro. ¿Cuántas pérdidas de empleo se han producido por la sequía? Sí. Que eso se ha reflejado en la última encuesta de la EPA. Es decir, y no solamente en el turismo. Es decir, que la sequía no solamente afecta, por supuesto, a sectores como la agricultura, también al sector energético. Es decir, ¿cómo se está comportando el sector hidroeléctrico? Pues si los embalses están como están. Digo, vamos a ver, es decir, que la sequía afecta a todo el mundo y es una consecuencia también de una gestión de cambio climático que vamos a ver, ¿no? Que eso es otra cosa. La inflación está bajando a velocidad de una pluma. El BCE tiene que decidir si quiere ahondar en una recesión económica mucho más dura que golpee directamente a los ciudadanos. Tiene que ser claro qué va a hacer con el QT y si va a reducir el QT, eso automáticamente va a hacer subir la inflación. Y hasta diciembre y primer trimestre del año que viene, el BCE pues va a seguir, ¿no?, dando la pata para adelante a los movimientos del QT. Luego eso va a ser una incertidumbre y eso también va a pesar. Y aquí ahora yo creo que a más corto plazo mantener como sea pues esa paridad para que la inflación pues no se te descabalgue aún más y que la señora Lagarde pues rece mucho para que el precio del petróleo pues no se dispare como tiene como objetivo países como Rusia y Arabia Saudí principalmente, que son los que dan la OPEP+, ¿no? Yo creo que estamos ante, lo decía antes, ante unos meses clave y que pues hay que ir viendo, ¿no? Data dependientes desde este lado también para analizar un poco lo que se va produciendo porque es complicado también hacer previsiones. Oye, Ismael, te voy a tener que dejar ya que ahora va a venir por aquí el siguiente invitado. Como siempre es un placer que te pases. Las preguntas que estáis dejando por aquí ahora lo tratamos con Alex Amorós, que se va a pasar y que nos va a dar pues también su visión macro y de cómo está todo. Lo he dicho, Ismael, que muchísimas gracias como siempre y que te espero pronto por aquí, por el canal. Pues nada, pues a ver si con la próxima reunión del señor Powell, a ver si nos encaja y podemos o no a comentar esto de una manera pues distraída para que todo el mundo lo entienda, pero siempre con rigor. Exactamente, y eso lo agradezco mucho. Siempre el rigor hay que tenerlo presente. Muchas gracias, Ismael, cuídate mucho. Muchas gracias, Héctor, y muchas gracias a todos los que nos ven y nos vemos en la próxima, ¿eh? Un saludo. Un abrazo, cuídate. Pues con nosotros aquí Alex Amorós. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues muy bien. Final de semana movidito y nada, vamos a comentar un poco la macro, imagino. Sí, con mucha intensidad informativa. Hoy pues ya sabes que se ha reunido el Banco Central Europeo. Subida, lo estábamos comentando con los invitados que han pasado por aquí durante todo el especial, pues bastante telegrafiada, ¿no? Bastante esperada. Y yo creo que la clave está más en los movimientos de la Fed la semana próxima y el mensaje de si viene esa menor subida de tipos de interés de cara a las próximas reuniones, viendo datos macro. No sé cómo lo estás siguiendo tú y si ves, como decía Lagarde, además textual,
que viene un momento complicado de desaceleración económica, que yo creo que es bastante claro esto, ¿no? Sí, efectivamente. Si te parece, empecemos por Estados Unidos. Los datos que han salido relativos al PIB, la verdad que indican una fortaleza bastante importante de la economía, rebotando respecto al segundo trimestre. Vaya, si nos ponemos puristas, se evita pues técnicamente la recesión, y al final esto de alguna manera sigue dando alas, sigue dando combustible a Powell para seguir manteniendo pues la política de incrementos de tipos, al menos en Estados Unidos. Lo estamos viendo con un dólar que sigue pues marcadamente fuerte, y si bien es verdad que las yields pues retroceden un poco, sigo viendo yo a la economía estadounidense pues especialmente fuerte y con pocos visos de aflojar, lo que de alguna manera incentiva a la Reserva Federal a seguir presionando. Sí que es verdad que bueno, ya por una cuestión de sentido común, el pivot pues tiene que estar a no mucho tardar. Huelga decir que cuando digo no mucho tardar, pues igual no nos situamos ya en el primer trimestre de 2023, pero al final endurecer pues la política económica de forma infinita, pues obviamente no nos lleva a ningún lado, ¿no? En cuanto a Europa, claro, aquí la situación es distinta. Si bien es cierto que el Banco Central Europeo empezó a subir tipos de forma bastante más tardía, de hecho, pues con sus homólogos ya no solo estadounidenses, sino también canadienses, británicos, australianos, pues van claramente por detrás. Es igualmente cierto que la situación también se sostiene un poco más en alfileres. En ese sentido, pues, parafraseando las propias palabras de Lagarde, a las que tú te referías ahora, creo que hay que ser más cautos, hay que ser más prudentes, y si bien es verdad que nadie espera que vayan a frenar las subidas por parte del BCE en noviembre, veas el caso, sí que el discurso, el tono de fondo, pues ha sido un poco más dovish, ¿no? Rompe, en mi modo de ver, pues esta lectura de los halcones del Banco Central Europeo, que sin duda alguna, pues impulsan vaya, una política económica mucho más restrictiva, y yo personalmente creo que también van a estar muy pendientes de la base energética, que al final es un gran comodín. Por ejemplo, en el mes de octubre, pues muy posiblemente en Europa vamos a tener un impacto claramente deflacionario, pero cuidado. Sobre esto me preguntaban hace cosa de 48 horas. Yo personalmente considero que tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal deberían de pasarse de frenada. Entiéndase como que la inflación al final es un problema estructural mucho más preocupante, y considero que es importante que se aseguren que la curva de precios se aplana con soltura, al margen de factores estacionales. Y recalco el tema estacional porque, insisto, seguramente en octubre vayamos a ver una contracción principalmente impulsada por un lado, por la propia destrucción de la demanda, que ya la estamos viendo en Europa, sobre todo en el sector industrial, por el otro, por las caídas muy súbitas en el precio del gas natural, lo que obviamente repercute en muchos otros ámbitos, empezando, por ejemplo, por el agrícola, el tema de los fertilizantes, que empiezan a volver a producir en Europa de forma importante, etcétera, etcétera. Pero considero, por ejemplo, que el tema del gas es algo puntual, condicionado por una serie de variables, empezando por la climatológica, que está favoreciendo pues un claro relajamiento de los precios, y en cualquier caso es muy posible que de cara a noviembre, diciembre o incluso enero, febrero volvamos a ver un repunte motivado ya así pues por el frío pujante del invierno, dejándose notar, con unas reservas de gas que sean menguantes, con una capacidad de reposición mucho más limitada, no disponer de los flujos de Rusia y, por tanto, con una presión inflacionaria en la energía que vuelva a tirar del carro. Así que mi conclusión sería que desde Europa se insta a la prudencia, pero en cualquier caso el endurecimiento de la política monetaria, nos guste o no, pues seguramente va a extenderse todavía al menos 2 o 3 meses. Sí, seguramente. Y aparte de esto, y me gusta la lectura que haces, que sí, vamos, siempre es interesante escucharte,
Pero es verdad que, por ejemplo, en Estados Unidos, que es cierto que es una economía más resiliente, que está aguantando muy bien el mercado laboral, que todavía los datos no son tan negativos, estuvieron en recesión técnica y ahora lo han revertido de esta manera puntual, pero es verdad que estas subidas de tipos históricamente siempre se han hecho notar sobre la economía real, es decir, las economías domésticas, que hoy además sacaban una encuesta que me parecía muy llamativa, que la publicaban en Bloomberg, que el 41% de los norteamericanos decían que ya tenían dificultades para llevar sus finanzas de manera normal como hasta ahora, que tenían que guardar más dinero, que tenían que ajustar gastos, y todavía no se notan de todos los efectos de tipos como debería notarse quizá ya en el primer trimestre del 2023. Esto es a mí lo que me preocupa de cara a que me parece que el mercado no tiene todavía del todo descontado la posibilidad real de que el desempleo suba en Estados Unidos, de que, porque de momento no se está notando, es un indicador tardío, lo sabemos, en términos históricos, pero cuando esto se note y empieza a subir el desempleo, quizá incluso más de lo que prevé la Fed, que era muy poquito, y cuando la actividad económica de verdad se contraiga, afectando mucho más al mercado laboral, el mercado debería corregir más y deberíamos estar en otro posicionamiento. Y con la parte de Europa, yo creo que es más inmediato por los factores que estabas comentando ahora mismo, ¿no? Porque aquí además tenemos la situación de la guerra de Ucrania a las puertas, que esto tensiona mucho el mercado de la alimentación, etcétera. ¿Crees que 2023 sí que es una fecha para tener mucho cuidado, mucha prudencia, tanto en el plano de la inversión como en el plano de la economía, viendo este esquema global que tenemos? Sí, vamos a ver. Si me permites un pequeño apunte en relación Sí, con lo que claro. comentabas tú, que además estoy Sí. sumamente de acuerdo. Comentaba hace unos días Bridgewater en uno de los informes periódicos que comentan que históricamente pues, suele haber una ventana temporal que se puede extender hasta los 2 años desde el momento en que empiezan a contraerse las ofertas laborales, es decir, lo que vienen a ser los job openings, hasta el punto que esto repercute en los propios salarios. Vale la pena recalcarlo porque estamos todavía en una fase muy incipiente, Claro. entonces seamos conscientes que el propio ciclo macro tiene sus propios tiempos, que no tienen por qué estar correlacionados con de alguna manera la percepción de a pie que tenemos, y en ese sentido creo que todavía puede quedar muchísimo margen para que empecemos a palpar y a ver realmente el impacto que esto puede acabar teniendo en el propio mercado laboral, al menos en el estadounidense, que, como bien comentabas tú, pues es un mercado mucho más resiliente, que además tenía unos niveles de paro estructural bajísimos, etcétera, etcétera. Claro, cuando analizamos la cuestión inflacionaria ya de cara a 2023, tengamos en cuenta que venimos de porcentajes de dobles dígitos en la mayoría de países europeos, especialmente grave es la situación, por ejemplo, en buena parte de Europa del Este, empezando por los países bálticos, en repúblicas soviéticas, en muchos casos están incluso por encima del 20%. Este tipo de porcentajes, el sentido común nos dice que no son sostenibles en el tiempo, y además los incrementos interanuales que se han producido en 2022 es muy poco posible que puedan perpetuarse pues, de cara a 2023, lo cual no significa, cuidado, que pasemos de un extremo al otro. Es decir, la lectura simplista sería pensar que como no podemos tener, pues, véase, crecimientos intermensuales del 1 del 2% del IPC, pues automáticamente esto se traduzca en una reducción drástica de la presión inflacionaria, ni muchísimo menos. Cuando analizamos el mercado, pues sigue estando sumamente tensionado en muchos aspectos. Entonces, yo creo que de alguna manera, lo que podemos ver en los próximos meses, pues es una ligera relajación de los niveles de IPC, pero que en cualquier caso la lectura final es pues esta inflación mucho más crónica, con unos porcentajes de inflación clarísimamente por encima del 2%, que recordemos es el objetivo teórico marcado tanto por la Fed como por el Banco Central Europeo, y por tanto un 2023 todavía especialmente complicado, y que cuidado porque todavía estamos sujetos a un cierto leverage. Insisto con la cuestión energética, porque a mí personalmente es lo que me parece más importante, de Rusia. Tengamos en cuenta que la capacidad de reposición de los almacenes va a ser mucho más compleja, y que si se cortan los flujos que nos llegan desde Ucrania, pues obviamente eso añade presiones añadidas a los indicadores, empezando por el TTF holandés. ¿Por qué es importante esto? Porque al final
la baza energética no solo repercute en el propio mercado energético en sí, sino, como ya hemos comentado en muchas otras ocasiones, en el propio mercado alimenticio por la baza del diésel, por la baza de los fertilizantes, en el propio sector de los transportes, etcétera, etcétera. Y luego tenemos la cuestión del petróleo, con unos inventarios especialmente bajos, con Estados Unidos, que básicamente está Consumiendo insuflando reserva. oxígeno, exactamente, a base de vaciar sus propias reservas estratégicas, pero tengamos en cuenta que esto es finito y hay muchísimas dudas acerca de el escenario que nos podemos encontrar ya mismamente en 2023 con un entorno de CAPEX bastante limitado, con unas reservas bajas y con una demanda que sorpresivamente, pese a los vientos recesivos que estamos viendo, pues sobre todo en el hemisferio norte o en la propia China, que ha reducido de forma importante el ritmo de crecimiento, se está manteniendo sumamente sólida, hasta el punto que estamos ya prácticamente, si es que no por encima de los niveles que teníamos en 2019. Entonces, mucho cuidado con la parte del crudo, con la parte del diésel, que están los precios muy tensionados y el mercado que se sostiene pues en alfileres, y obviamente eso también puede acabar repercutiendo en nuevas presiones inflacionarias. Pero bueno, yo hoy por hoy me decanto por un escenario de cierta reducción de precios, pero en cualquier caso moderados, y por tanto un 2023 todavía complicado. Oye, antes de seguir, que me ha parecido muy interesante lo que has dicho, quiero dar las gracias a Zugo Boss por seguir el canal, a CR Cipango por seguir el canal, también a Vengador Tóxico, muchísimas gracias por seguir el canal. Os invito también, que lo he dicho a lo largo del directo, pero lo vuelvo a repetir ahora una vez más, que os unáis a mi comunidad de Discord, donde ahí tengo, pues digamos, mi comunidad, y comparto análisis, información financiera, estoy en contacto con debates interesantes con vosotros, información de absolutamente todo, os digo cuáles van a ser mis parrillas de Twitch, así que nada, os invito ahí que os unáis, que hoy os habéis unido muchos, así que bienvenidos, y a los nuevos que estáis por aquí ahora, pues bienvenidos también cuando os unáis. Os lo deja por ahí Chris el enlace. Oye, hablábamos de lo de las reservas y comentabas todo esto, y claro, te quería preguntar el componente de las elecciones midterm a la hora de que haya tomado decisión Biden, ¿no? También de quemar reservas estratégicas. ¿Qué peso tiene todo esto, ¿no? A la hora de todas estas medidas que se han tomado? ¿Crees que puede un poco, cuando pase todo este ciclo electoral, cambiar ya y decir, no, ahora ya se acabó de quemar esto porque estamos bajando el precio de la gasolina, que sabemos que tiene un peso muy importante en Estados Unidos? ¿Crees que se puede revertir esto también? Porque también está relajándose mucho la inflación allí, porque el componente energético se ha relajado por este componente, ¿no? Valga la redundancia. Cuando todo esto pase, ¿puede cambiar ese ciclo? ¿Cómo lo ves? Bien, muy buena pregunta. Vamos a intentar segmentar esta pregunta en varios aspectos. Por un lado, la situación energética, pues al final ejemplifica muy bien las dinámicas de la política, y más si cabe en un país pues como es Estados Unidos, ¿no? Obviamente se han tomado una serie de decisiones muy meditadas y muy en clave electoral, lo cual, si bien está teniendo pues un componente favorable, me preocupa que la lectura pues al final pueda acabar siendo lo de pan para hoy y hambre para mañana. Claro, al final vaciar las reservas implica que en un momento u otro habrá que volver a rellenarlas, y evidentemente con unos precios del crudo en niveles como los que tenemos ahora, pues suponen un agravio importante para las arcas públicas. Comentaba yo el otro día que nunca en la historia de Estados Unidos ningún presidente había sido reelegido con una gasolina por encima de los $4 el galón. Hoy por hoy se encuentra ligeramente por debajo, en torno a 3,85, 3,90, y al final, si bien es un rango psicológico, da un poco la idea de hasta qué punto se ha tomado en serio la propia administración Biden el hecho de tomar medidas pues, en clave política y, por supuesto, en clave económica, para intentar enfriar al máximo pues, el propio mercado energético doméstico. Y no es un tema baladí, teniendo en cuenta que Estados Unidos hoy por hoy es el mayor productor tanto de petróleo como de gas del mundo, así que significativo cuanto menos. Quizá esta cuestión cobra más importancia si cabe en el gas, y os pongo un ejemplo muy ilustrativo para que lo entendáis. En noviembre está previsto que vuelva a funcionar la terminal de exportación de Freeport. Freeport es la segunda mayor terminal de exportación de gas natural licuado de Estados Unidos. Curiosamente, se retrasó la reapertura para el día posterior a las midterm, curiosamente. Curiosamente. Está bien dicho. Y al final sí. esto, pues obviamente, redunda en intentar mantener, pues en este caso, el índice del Henry Hub en niveles
lo más sostenibles posibles y al mismo tiempo pues añade una oferta importante al mercado doméstico. ¿Qué pasa? Que en cuanto se reabra Freeport, es una terminal que estaba expediendo cerca de 2.000 millones de metros cúbicos de gas natural licuado al día. Son cifras monstruosas y la mayoría de las cuales se dirigían a Europa. Seguramente ahora no sea así, más que nada porque la propia infraestructura de regasificación europea está al límite de sus capacidades, sino que se dirija a Asia, pero en cualquier caso ejemplifica que este frágil equilibrio que hemos tenido durante unos meses, motivado pues, por una serie de fallas técnicas, en este caso en una terminal, pues rápidamente pueden revertirse y volver a una situación de déficit estructural. Entonces, bueno, es un tema que hay que seguir especialmente. Yo personalmente pues veo un escenario de cronificación de precios elevados en todo el espectro energético. Al final, por mucha transición renovable que queramos, esto requiere de un tiempo importante y hoy por hoy pues, el mundo se alimenta y se nutre principalmente de los combustibles fósiles. En ese sentido, a no ser que entremos en un escenario especialmente violento en lo que a recesión se refiere, la demanda tiene toda la pinta de que se va a mantener elevada por una simple cuestión de que tiene un componente inelástico, es decir, en la gran mayoría de casos no es sustituible y por lo tanto, pues bueno, unos precios sostenidos y elevados de la energía, como ya hemos comentado, repercuten en un encarecimiento de los precios y por tanto en el propio efecto inflacionario. Bueno, un análisis yo creo que muy interesante. Por cierto, antes te preguntaban que dónde te pueden encontrar. Les ha pasado por ahí, Chris, tu cuenta de Twitter. También hay otros mecanismos de seguir tus análisis. Te lo digo ya para que que a la gente que te está escuchando que lo pueda saber. Pues mira, principalmente en Twitter, ahí es donde me van a ver de forma más proactiva, que procuro ir publicando análisis sobre todo de carácter geopolítico y enlazando un poco pues este tipo de cuestiones. Y si no, pues participo también en una comunidad financiera que es Momentum Financial, y también hay un canal de Discord completamente en abierto y ahí los interesados pues pueden aunar fuerzas y también se les invitaba ya a participar y aportar en cualquier aspecto que consideren. Claro que sí, oye, pues apuntando ahí, que seguro que os gusta. Dicho esto, te voy a hacer una última cuestión, hablando de temas geopolíticos que lo has mencionado ahora, con estas últimas maniobras ayer de Rusia, maniobras nucleares, etcétera, que se ha echado un poco leña al fuego sobre, la escalada del conflicto. ¿Cómo ves la evolución de todo esto? Porque parece que Putin está cada vez más acorralado y que le están doliendo cada vez menos prendas de soltar algo peor, ¿no? Como puede ser armamento nuclear táctico y se está hablando de esta posibilidad. ¿Ves un escenario posible de que esto se produzca o es simplemente un pulso para ver hasta dónde tensiona Occidente? ¿Cómo te parece que está evolucionando todo esto? Bien, vamos a ver. A ver, ¿por dónde podemos empezar? Que ya sabes que esta es una cuestión Muy, que se muy, muy ramifica. grande y difícil ir al Sí, grano, sí, sí. efectivamente. A ver, el tema de las maniobras que me comentabas, huelga decir, para también tranquilizar un poco a la gente, son unas maniobras que se programan absolutamente todos los años. De hecho, el año pasado también se llevaron a cabo y en ese sentido, pues pese a lo preocupante en el sentido de que al final son pruebas nucleares, pues tienen una recurrencia en el tiempo y por tanto no deberían ni de preocupar ni de sorprender a nadie. Quizá lo que sí es un poco más inquietante es el tema de los informes y de las noticias, especialmente la última semana, que se han encargado de elevar pues, a los máximos órganos internacionales y a los homólogos en clave diplomática, pues varios dirigentes rusos, empezando por Putin, también el propio Sergei Shoigu, ministro de Defensa, Lavrov, en la parte del Ministerio de Exteriores, acerca de una posible confección de lo que ellos llaman una bomba sucia en Ucrania, ¿no? Sobre todo se especulaba mucho pues, en la zona de Gerson, entre Mykolaiv, Gerson, Odessa. Claro, sobre el papel, el sentido común nos invita a pensar que un país como Ucrania, más si cabe teniendo en cuenta que en el propio referéndum
de salida de la URSS, pues aceptaron ceder todas sus ojivas nucleares a Rusia, es decir, se desnuclearizaron. Cabría pensar que el país no tiene capacidad para confeccionar este tipo de armamento y que por tanto pueda ser, pues al final, propaganda de la propia Rusia. Pero pues siempre cabe esa posibilidad. Para aquel que no se ubique, una bomba sucia básicamente, si bien no llega a considerarse una bomba atómica, sí que es pues bien, una bomba cuya explosión genera radioactividad y emite partículas radioactivas, por tanto tiene un gravamen importante. Claro, muchos analistas pues también han puesto un poco el grito en el cielo en el sentido de hasta qué punto puede ser un poco un ataque de falsa bandera de la propia Rusia y, en fin, abriendo un poco la puerta, preparando el terreno para un eventual ataque de estas características, ¿no? En suelo ucraniano, que obviamente supondría pues, una escalada bélica importantísima, con pues, el más que evidente agravio e impacto en los mercados financieros y en la estabilidad pues, mundial. Yo personalmente, hoy por hoy soy escéptico, pero en fin, ya sabes mi postura, si bien soy escéptico, también soy realista y al final cuando se hace un análisis basado en postulados realistas, pues es una opción que está claramente sobre la mesa y si algo nos ha enseñado Rusia a lo largo de los últimos años es que no es un país que suele ir precisamente de farol, por lo tanto este tipo de comentarios, en fin, de emisivas informativas, pues hay que tomarlas con la consideración que merecen. En cualquier caso, sobre el tema del frente, a destacar pues que estamos empezando a ver la llegada ya, como no sé si recordarás que en el último directo que estuve contigo, hablaba Sí. de una ventana temporal en la que de alguna manera los ucranianos podían aprovecharse de que todavía había una clara superioridad numérica de fuerzas hasta que no empezasen a llegar pues, a filas y en el frente los reservistas llamados a filas por parte de Rusia, aunque sobre el papel pues, eran hasta 300.000 efectivos, si bien algunas fuentes hablan ya de hasta 500.000. Claro, estamos empezando a ver cómo este desplegamiento de fuerzas pues, ya es una realidad. Y obviamente esto está repercutiendo pues, en una ralentización de cualquier tentativa de avance. De hecho, en los últimos días, muy especialmente, todas las tentativas ucranianas pues, han fracasado. También está ejemplificando un poco la propia crudeza de la guerra, es decir, siempre es mucho más sencillo estar a la defensiva que no a la ofensiva, que es un poco lo que le está pasando ahora a Ucrania. Y en ese sentido, pues yo atisbo básicamente dos escenarios posibles. El primero es un enquistamiento del frente, que es un poco el que planteé hace unas semanas, sumado al bombardeo masivo e indiscriminado de infraestructura civil energética, que es un poco lo que hemos estado viendo en las últimas 2 semanas, intentar llevar a Zelensky a la mesa de negociación y en ese sentido pues forzar un alto el fuego auspiciado por la comunidad internacional. Huelga decir que ya estamos empezando a ver voces importantes que de alguna manera empiezan a pronunciarse en ese sentido. Por ejemplo, Macron instaba a Estados Unidos a ya negociar con Rusia. Varias figuras congresistas y senadores estadounidenses también apuntan ya en ese sentido, con lo que de alguna manera queda patente que empiezan a haber, si bien todavía tímidos, esfuerzos diplomáticos en pro de llegar a algún tipo de acuerdo, ¿no? Si esto no se rubrica, no me sorprendería que Rusia, con renovadas fuerzas y renovado material, pues se vuelva a lanzar a la ofensiva. También es verdad que el propio invierno plantea una limitación natural de por sí, con lo que no está del todo claro hasta qué punto pues, tendría demasiado sentido, demasiado éxito, si bien pues, es un tipo de gente que ya está, sobre decir, acostumbrada al frío. Y en ese sentido, pues no me sorprendería que viésemos una consolidación de lo que vienen a ser los 4 oblasts que de alguna manera declararon su independencia y posterior anexión al territorio ruso, ¿no? Sobre todo en el caso de Donetsk, que todavía hay una parte sustancial en manos ucranianas y en ese sentido sí que podríamos ver un intento por recuperar íntegramente el territorio teórico y a partir de ahí apuntalar claramente el frente e intentar pues ya sí o sí zanjar el asunto en una mesa de negociación. Lo que yo no concibo, y esto lo dejo muy claro, es ni la pérdida ni la cesión de los territorios que ya se han anexionado. Es decir, la gente debe entender que el pensamiento ruso en este momento
considera ya de facto esos territorios como propios y, por tanto, ante una eventual pérdida, que hoy por hoy no parece realista, pero bueno, ante una eventual pérdida sí que podríamos ver una escalada preocupante y, ¿por qué no?, el uso de armamento nuclear pues, para frenar cualquier tentativa de contraofensiva. Pues estaremos muy pendientes de todo esto. De verdad que sigue fascinante desde el punto de vista informativo, por supuesto, el tema de la evolución de los frentes en el conflicto de Rusia y Ucrania, y sobre todo pues también esta afectación en la economía que tenemos ahora mismo. Aleix, que muchísimas gracias por pasarte por aquí. Ha sido un placer tenerte, siempre encantado de escucharte. Yo espero que la gente también por aquí, de hecho yo creo que estaba la gente, la audiencia, escuchándote con mucha atención. Así que ya sabes que esta es tu casa cuando quieras para comentar y analizar la situación de la actualidad que no frena en ningún momento. Estamos muy pendientes. La verdad es que no, tiene toda la pinta que vamos a seguir todavía un buen tiempo con actividad frenética en muchos frentes. Y nada, muchas gracias por tu parte, por la invitación, y ya sabes que puedes contar conmigo. Genial, un abrazo, cuídate. Igualmente, un abrazo. Chao. Un abrazo, chao.